Debiera llamar la atención cómo está contada, relatada nuestra historia. Debiera llamar la atención la manera en la cual está contada la historia argentina. Y debiera llamar la atención que si ustedes comparan con otros países, no, primero que no tratan a su población como si fueran unos niños teletubbies. No es como que los ingleses andan escondiendo que Enrique VIII cortó la cabeza a Ana Bolena. Pero además, esos países cuentan con archivos públicos que no fueron quemados. Algo que yo veo que se pasa por alto es que Argentina tuvo una gran pérdida de archivos públicos durante su breve historia. Más allá que en la secundaria nos contaban todo muy que ¿no les llama la atención que hay baches históricos o todo se resume a ver eslogans, Rosas Tirano y bueno, Mitre Cipayo y a que no hay casi información? En efecto, cualquier extranjero que ha querido estudiar nuestra historia se ha encontrado con que hay muchos archivos que desaparecieron, ya sea porque, bueno, Rivadavia incautó, cerró conventos que estaban desde la época del virreinato, ya sea que se quemaron iglesias, etcétera, etcétera. Si algo caracteriza la historia argentina es que carecemos de archivos oficiales. Hay baches en la historia argentina. Y que muchas veces escritores extranjeros, esos escritores, historiadores que no adjetivan, sino que describen, dan mejor información y citan generalmente trabajos de la Universidad de Cambridge. Y acá es como que hemos vivido en una eterna propaganda. Muchas veces los liberales, porque este país es liberal de corazón, creen que son muy diferentes a lo que critican. Y la verdad es que la historia, y yo en el liberalismo englobo el peronismo, porque es una versión bastarda del liberalismo acá, una propaganda muy que antepone frases estúpidas. Unos dicen justicia social y los otros mérito, en eterno estadio revolucionario de quién es más liberal, quién es más peronista. A eso se reduce todo. Oligarcas y payo. Lo primero que uno debe considerar es cómo empezamos. Siempre hay un sector que dice, la explicación de la independencia se resume a hablar de la masonería y los otros dicen la independencia de la libertad. Bueno, todo eso no sirve. Esos son eslogans de unidad básica. Hay que ver qué estaba pasando en el mundo. Y como les dije, nosotros no fuimos más que un eslabón de las tantas revoluciones francesas. Pero como nuestro espíritu revolucionario nos impide terminar un proceso y forzamos situaciones, bueno, y hemos hecho un video comparando nuestra independencia con la independencia americana, y también una gran diferencia con la independencia americana es que al no forzar la situación y al no llevarla a cabo por, bueno, gente joven y fanática como Mariano Moreno, sino que contaban con otras personalidades más maduras políticamente como Washington, no pueden, lamentablemente lo digo, no se puede comparar la figura de Washington con Mariano Moreno. Y lo digo con pesar, no lo digo de manera arrastrada. Una gran diferencia es que hubo ayuda. A ver, Estados Unidos contó con financiamiento francés y español. Gran error español y francés que solo intervinieron ahí por berretín anti-inglés. ¿Y cuánto lo favoreció? Esos errores hay que verlos en la historia para no cometerlos. Nosotros tuvimos un timing horrendo.
horrendo. Por eso nos apuramos en el 16, por el Congreso de Viena. Y de pronto tuvieron esta idea en Buenos Aires de decir que eran libres. Y por ejemplo, ¿cómo lo vio un personaje como Rosas? La verdad es que no importó mucho. Lo que criticaba Rosas, que los liberales siempre han armado al populacho y han alentado la subversión. Y que esto había desencadenado en una anarquía y en desorden. Y los personajes que fueron apareciendo de manera muy errática tenían la característica que tiene el argentino, pero el argentino es rebelde, revolucionario y hace cosas que nunca haría un inglés, un americano. Por ejemplo, destruir sus instituciones, ir contra su religión, cuestionarse todo, socavar la autoridad. Eso no lo hacen los ingleses y los americanos. Caso típico. El español a veces sí. Debe ser algo que viene por ahí, porque, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos no han tenido subversión. Amén, que bueno, Inglaterra no tuvo ni revoluciones. A ver, revoluciones propiamente dichas con populacho. Tuvo la guerra civil de Cromwell, pero ya está. Y los cartistas fue lo más cercano a una conmoción social y desapareció. Pero, por ejemplo, el cisma de la iglesia anglicana no fue como las revueltas protestantes. No, no, no. O sea, ¿qué darle la libre interpretación a no importa a la gente? Fue algo político porque Enrique VIII básicamente se quería... Bueno, es otro tema que me gustaba de chica. Después hacemos otro video, pero para no extenderme, ahorrar papeleo y divorciarse. La monarquía ser la cabeza de la iglesia inglesa, pero las jerarquías continuaron al igual que el catolicismo y es una copia del catolicismo porque hasta veneran a los santos, pero bueno, responden a la monarquía inglesa y si es más, han prohibido, han prohibido sectas protestantes que los protestantes consideraban que eran muy católicos los ingleses y son los puritanos que se fueron a América. El inglés es práctico además. Hoy día la iglesia anglicana, bueno, forma parte de la división del poder, forma parte de la aristocracia de la Cámara de los Lores. Realmente no va a haber un inglés subversivo descuartizando a un obispo anglicano hace 100 o 200 años. Nosotros sí. Bueno, y pensamos que eso era civilizado, no sé, que los países que son potencias llegaron al progreso destruyendo sus instituciones. Bueno, se ve claramente que no. Pero el liberal acá ha asociado que el éxito comercial de los países anglosajones se debía a la religión, cuando en realidad el simple hecho que te preguntes eso, que reflexiones sobre eso, significa que nunca entendiste a los ingleses, porque los ingleses, los americanos, no reflexionarían tal cosa. El pragmatismo del anglosajón no puede uno contagiárselo por ósmosis y menos reflexionando, y menos cuestionando la autoridad, todo lo que no hicieron los anglosajones. Porque la premisa inicial del liberal es que el atraso suyo era por culpa del catolicismo y que destruyendo conventos íbamos a ser comerciantes como los ingleses. Bueno, el simple hecho que tengas ese razonamiento significa que nunca vas a ser primer mundo. Se destruyen y piensan que eso es progreso. Realmente, los liberales nunca entendieron a los ingleses y se pusieron a reflexionar por los ingleses, cuando el inglés tiene una elegante superficialidad
y el éxito de ser potencia es que odian las revoluciones, que no cuestionan la autoridad, no destruyen sus instituciones, mantienen un hilo conductor de tradición y nunca, nunca jamás van a priorizar una convicción a una transferencia. Nosotros, sí. Todo es convicción en este país, o prejuicio, o lo que sea. ¿Cuántos liberales hablan de números? Muy pocos, o ninguno. Porque el liberalismo evidentemente no produce economistas, ni técnicos, produce ideólogos. Y ese ha sido el problema de este país desde el inicio. Rivadavia. Rivadavia intentó que vinieran inversiones, porque él pensaba que iban a venir de minería. Bueno, los resultados no fueron los mejores. Y también hay una cosa nacionalista que te dicen que los ingleses coparon el Río de la Plata. Bueno, lo cierto es que sí, luego de la independencia el monopolio del comercio lo tenían los ingleses, pero de cualquier manera no hay que exagerarlo. El comerciante extranjero antes de poner plata acá consideraba lo siguiente: el transporte, las comisiones eran altas, las comunicaciones malas. Hay que ponerse un poco en contexto. Lo cierto es que en 1837 el comercio inglés superaba al comercio de los otros países extranjeros juntos en Río de la Plata, pero por ejemplo de lo que se beneficiaban los ingleses era de la balanza comercial. Cuando se produce el bloqueo, que básicamente los ingleses se bloquean a ellos mismos, que fue una aberración temporaria, es porque estaban fracasando en el propósito de mantener el monopolio, solían mantener, porque Rosas estaba llegando a equilibrar la balanza comercial. Vamos de nuevo con Rivadavia. ¿Qué hizo Rivadavia? Los liberales se emocionan diciendo, porque creen que es progreso, que se haya expropiado conventos, toda esa estupidez. Bueno, por ejemplo, el préstamo con la casa Baring. ¿Para qué lo usó? Bueno, lo usó para la guerra con Brasil, no lo invirtió en crecimiento económico. Pero fíjense una cosa. Rosas, cuando llega, se encontró medio atado de manos con el tema de las cuentas. Porque los liberales siempre fueron un desastre en economía. Entonces, él trata de equilibrar mediante la aduana. Y sí, él no permitió la libre navegación de los ríos, pero no, en ese momento no se le dio demasiada importancia. Por ejemplo, los ingleses consideraban que era lo lógico que no permitiera la libre navegación de los ríos, y también era lógico que Rosas controlara la aduana. Para ese momento no fue como tan indignante ni tan wow, qué nacionalista, porque ni siquiera era por eso, era porque él quería controlar la aduana. Cuando Rosa llega, tiene poco margen, pero no priorizó mucho el pago de deuda. Donde pudo recortar en su inicio, excepto en gasto militar, y ahora vamos a hablar de eso, lo hizo, y trató de recuperar lo mejor posible con, bueno, la exportación y la aduana. En realidad, los ingleses admiten que no pusieron ninguna presión en el Río de la Plata para fallar a favor de los bondholders. Esa es la verdad. Y lo cierto es que Inglaterra, por eso hay que ver todo en contexto, Inglaterra en 1836 tuvo una crisis económica. Y por eso vieron con buenos ojos también la inversión en el Río de la Plata. Y ven, digo Río de la Plata, no Argentina, porque no existía Argentina. Por eso también me llama la atención cuando cierto sector que quiere denostar a Rosas le dice traidor, como si ni existía el Estado-Nación. La verdad es que los británicos ingresaban con el comercio y muchas veces quedaban como terratenientes.
muchos ligados a la cría de ovejas. Rosas despejó la primera dificultad que tenían los comerciantes ingleses en Río de la Plata, que era la anarquía. Y a pesar que los liberales se creen muy tolerantes, no lo son, y que ven a Rosas como el peor de los males, la verdad es que sí, Rosas detuvo los desvaríos jacobinos. El alto clero, la iglesia siempre lo ha apoyado, ya hablamos del conflicto con los jesuitas en otro video, porque Rosas los protegió. Eso no quiere decir que por contraria iba a maltratar a los súbditos británicos, como se decía. La verdad es que construyó el primer templo anglicano, era respetuoso con los británicos. Muchas veces se lo pinta a Rosas como el logro totalitario, que en realidad eso le cabe a Perón. No puede ser totalitario el régimen de Rosas por el simple motivo que no podía tener control en las provincias. Un régimen totalitario implica, primero, un Estado muy grande, una burocracia muy grande, que ustedes vean que no... De nuevo hay que poner en contexto. Argentina, siempre despoblada, desértica, una extensión enorme, que habíamos sido parte de un virreinato, de pronto vino el fervor revolucionario, quedamos así. Iniciamos nuestro proceso anárquico que continúa hasta el día de hoy. Cada provincia, en cierto sentido, quedó como cuando cayó el Imperio Romano, dirigida por un caudillo, se gobernaba por ella misma, pero el gobierno central de Rosas era la última instancia de autoridad. Era la autoridad máxima que se respetaba y que tenía el monopolio de las relaciones exteriores. Y además, bueno, sí, él tenía una obsesión con el orden. La verdad, detestaba las revoluciones, hombre sabio. Pero había logrado esta cohesión de intereses que no tenían cohesión. Porque una sociedad de federales, gauchos, algunos indios, no tenían ninguna cohesión. Él lo que logró fue la unidad de esos sectores. Y era él, en última instancia, la autoridad reconocida por todos. Y Rosas además tenía el monopolio de defensa, obviamente, el monopolio de la fuerza pública. Cada provincia se gobernaba de manera autónoma y estaban reagrupadas en la confederación. Realmente lo único que podía considerarse industrial eran los saladeros y que estaban relacionados al sector exportador y ganadería, porque eso básicamente fue lo único que funcionó siempre en este país. Guste o no, así fue. La oligarquía que dicen los peronistas sí, la creó Rosas. Esas 1000 familias las creó Rosas. Los saladeros es lo más cercano a la industrialización acorde a la época, porque la combinación de la energía a vapor y la división del trabajo generó un aumento en la actividad económica, en la producción. Pero este adelanto no representaba ningún progreso en el ámbito manufacturero. La verdad es que nosotros nunca tuvimos la población suficiente para tener industrias. Esa es la verdad. Carecíamos de mercado interno y de la demanda suficiente para industrializarnos. Lo que hacía Rosas es que se mantenía a nivel artesanal y en talleres, pero la política militarista de Rosas y también la confección de ponchos, símbolos, rojo punzó, todas esas cuestiones, era lo que mantenía viva estos sectores. Es decir, probablemente los liberales solo vean eso como terrible propaganda, pero era una industria. Yo estimo que si nosotros no hubiésemos sido siempre un país blando, amante de la marsellesa, y hubiésemos evitado el desvarío de destruir nuestras Fuerzas Armadas, ¿qué digo yo siempre que nosotros surgimos teniendo solo eso?
Y los americanos lo entendieron, ¿eh? Estimo que si hubiésemos adoptado una política, como Estados Unidos, de industrialización ligada a la guerra, les guste o no, una política militarista como Estados Unidos nos hubiese beneficiado. No importa si te gusta o no te gusta. Porque ese sector de la sociedad en el momento sobrevivía gracias a esta política de Rosas. Cuando inicia Rosas su gobernación, él creía más en el laissez-faire, pero se dio cuenta que cierto sector de la población es como que, claro, no funciona, no funcionaba acá, porque vos lo único que funcionaba era el sector exportador, que es lo único que va a funcionar siempre, si no se toman algunos cambios diferentes. Pero no, para que deje de funcionar ese sector, que ya bastante lo expoliaron. Pero vamos a hacer otro video. Otro no funcionaba, porque no tenías ni mercado interno, porque no había demanda, porque no había gente. Entonces es que él aplicó en ese momento la ley de aduanas. No podemos asegurar si creía en eso o no. Más que nada fue una concesión para aquellos sectores que se habían visto siempre más atrasados. Y no se puede ser un país industrial sin una gran masa de población. Es imposible. Es así de simple. Y además, en términos políticos, bueno, no es conveniente nunca ponerse en contra de estos sectores medios que nosotros nunca hemos sido una sociedad muy polarizada en cuanto como ocurría en otros países de Hispanoamérica, con grandes diferencias sociales. Ahora sí, pero nosotros ni de la época del virreinato habíamos tenido esas diferencias. Bueno, hay una especulación que dice que Rosas no quería tener ese sector contra suya. Había sido una concesión como una decepción a la regla, a la hegemonía y a la estancia. Pero lo cierto es que en ese momento Argentina no podía industrializarse, no se industrializó y no podría hacerlo. E insisto que los talleres, su supervivencia dependía de la política militarista de Rosas. Y en comparación con nuestros vecinos y nuestras responsabilidades, Rosas tenía un gran ejército permanente. Algunos eran soldados profesionales desde la época de la independencia. Sí, hay baches en la historia argentina también. Les recuerdo que porque se quemaron muchos archivos y porque todos tienen la imperiosa necesidad de recordar al mundo lo que piensan de tal o cual personaje y han dividido buenos, malos y bueno, el peronismo cuando se apropió de Rosas no le hizo ningún favor. Probablemente al día de hoy sigan negando que Rosas declaró un feriado nacional el cumpleaños de la reina Victoria, pero no importa. La gente es estúpida y quiere creer estupideces. Lo cierto es que la dictadura de Rosas fue voluntariamente impuesta, no fue democrático, pero ciertamente fue más tolerante en cuanto a propiedad privada, porque recuerden que Mariano Moreno cuando le faltó plata incautó terrenos de la iglesia. En cuanto a religión, la propiedad privada además era absoluta para Rosas, y eso no es menor. Fue voluntariamente impuesta porque sí, nosotros nunca tenemos paz. Y los hombres en el Río de la Plata habían perdido un respeto común, una unidad común, y habían pasado demasiado tiempo en guerras civiles, bueno, como pasaremos siempre en la historia, al fin y al cabo, y necesitaron este caudillo temporal que brindara eso, una promesa de paz, defensa y además, bueno, la anarquía no trae buenos negocios.